Pues así como iniciamos con la mujer, concluimos este programa con la mujer y tenemos como invitada a mi querida amiga chamana y un ser radiante que también presta su servicio y su conocimiento para ayudar, para apoyar en esto de la evolución del prójimo. Valeria Bravo, bienvenida al programa y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo has estado? Bien, bien, un placer encontrarte por acá, hermanito, ¿no? Y Igualmente. bueno, pues a todos siempre creo que nos reunimos donde tenemos que estar, ¿verdad? Así y es. nos vamos encontrando en el camino. Así es. Que un gusto encontrarte a ti y a todos los que están aquí. Pues es un honor tenerte aquí y creo que se ha platicado en el transcurso del programa de diferentes métodos, filosofías, ceremonias, medicina, y pues tú eres una mujer medicina. Yo considero que es importante que escuchen no solamente lo que haces y lo que impartes o compartes, pero también tu transición. Si nos quieres platicar tantito de cómo es de dónde vienes y por qué estás en este lugar de compartir la medicina, y qué medicina es la que por llamado o por intuición o por gusto es la que te llamó a compartir y hacer tú un conducto. Pero pues platícanos tantito de cómo llegaste, cómo empezaste, quién eras antes de quién eres ahora. Pues creo que siempre he sido una buscadora desde chiquita, un espíritu en búsqueda, ¿no? Un alma en búsqueda. Y esa búsqueda me llevó por muchísimos caminos. Hoy sé que en realidad esa búsqueda me llevaba a mí, ¿no? A encontrarme a mí, en este universo, en este plano. Pero dentro de ese camino, pues, empecé con técnicas, con personas, con maestros, con corrientes de pensamiento. Desde muy chiquita, ¿no? Desde que tengo uso de razón, yo le pedí a mi abuelita que me llevara a la iglesia, ¿no? Porque mi familia se había vuelto un poco atea después de haber sido tan católicos a golpes y demás, ¿no? En esta cuestión religiosa. Y yo fui la primera, como a los 5 años, que le pedí a mi abuelita que me llevara a la iglesia. Y después, como a los 15, le pedí a mi mamá que me llevara a mi primera terapia, sabiendo que algo estaba en esa búsqueda, que no sabía qué era, ¿no? Y ahí empecé. Llevo en mi camino de conciencia, digamos que unos, por lo menos 30 años de forma constante y formal, a través de corrientes, de terapias, muy orientada siempre a la parte de la ciencia, del entendimiento, de la lógica, de la razón. Y hace unos 14 años me llegó la medicina, ¿no? Medicinas ancestrales por primera vez. Ahí mi primer encuentro fue con el jicuri, y después me llegó el sapito, el bufo alvarius. Y después muchas otras medicinas. Y ahí encontré un camino distinto al de la ciencia, pero que tampoco es tan distinto, ¿no? Es como, es un todo, ¿no? Pero quizá toda esa base psicoterapéutica, conductista, psicoanalítica, llegó, que se quedaba en cierto nivel con el uso de las medicinas y con el encuentro de las medicinas. Llegué a un nivel mucho más extenso, mucho más completo, mucho más sagrado. Y yo no fui la persona que recibí de la medicina este mensaje que algunos dicen, como fui a mi ceremonia y la medicina me dijo que tenía que ahora dar medicina, ¿no? A mí me llegó la medicina por medio de uno de mis maestros, que me eligió como su discípula, y ahí empecé este camino con las medicinas ancestrales, haciendo una combinación entre la ciencia, todo este bagaje de información, de
entendimiento, de analítica, de toda esta parte y toda la parte de medicinas, de la tierra. He tenido la fortuna de estudiar de varios maestros. Estoy en contacto también con muchos grupos indígenas, de comunidades indígenas, y también de aprender de ellos, ¿no? Entonces ha sido un transitar de muchísimos años. Claro. Pero antes de llegar aquí con el maestro a conocer este camino y a abordarlo, ¿trabajabas para una empresa? ¿Tenías un sueldo? Cuéntanos tantito de esa transición, ¿de dónde venías? Totalmente, de la empresa, del corporativo, pero también siempre estudiando. Siempre estudié psicoterapia, hice 2 especializaciones, uno en hipnosis ericksoniana y otro en bioenergética, y una maestría en psicoterapia gestalt. Hipnosis ericksoniana. A ver, cuéntame tantito de eso, te suena interesante. Pues es básicamente llevar al cerebro al estado teta, que es el estado de la ensoñación, y es ahí donde podemos entrar al inconsciente. Entonces, se habla de que nuestra herida primigenia, ¿no? Necesitamos sanar esa herida primigenia, que de acuerdo a la psicología tiene que ver con el estrés postraumático que se hubiera podido generar cuando éramos pequeños. Entonces, la forma de poder entrar al inconsciente es a través de poder llevar a nuestro cerebro a cierto estado, ¿no? Que es el estado un poco como de la ensoñación, ¿sí? Cuando estamos entre esta realidad y las siguientes, que al final de cuentas es el mismo principio a donde nos llevan las medicinas, porque las medicinas ancestrales nos llevan a sacar también la información del inconsciente, la información que está ahí, pero que no ha sido revelada. Entonces, digamos que es un poco lo mismo desde el lado de la ciencia o desde el lado de las medicinas. Entonces, la hipnosis se trata de llevarte a ese estado donde no estás totalmente consciente, pero no estás totalmente inconsciente, y donde podemos accesar a tu inconsciente para sacar la información que ya está lista para revelarse. Ok, qué interesante, me parece muy interesante. Y a partir de ahí, ¿encontraste con tu maestro? Sí, bueno, yo trabajé en empresa muchos años, en empresas de tecnología específicamente. Sí. Y bueno, siempre navegando entre este mundo material e inmaterial. Sí, yo me acuerdo que una vez me dijiste, ¿no? Que pues ya no estabas trabajando con ellos y bueno, no sabías qué hacer. Y bueno, de ahí fuiste encontrando el cauce. Sí, creo que siempre lo encontré, o sea, siempre caminé, te digo, como en estos caminos paralelos, que finalmente yo creo que todos caminamos en estos caminos paralelos, porque estamos en este mundo inmaterial. Y toda esta cuestión espiritual y toda esta cuestión de evolución de la conciencia, en realidad, para mí, de lo que se trata es de poder aplicar todo este conocimiento, toda esta sabiduría en esta realidad material. Aquí estamos viviendo. Me ha pasado muchas veces que hay personas que llegan a tener alguna sesión con medicinas y que me han dicho como, es que yo me quería quedar ahí, ¿no? Y digo, no, es que no, en realidad es muy hermoso poder llegar ahí y poder tomar toda esa información y poder llegar a ese nivel de multidimensionalidad, pero al final de lo que se trata es de navegar y de regresar, ¿no? Y de hacer que esto y esta vida sea hermosa, sea significativa y sea pues desde ahí, ¿no? Desde la conciencia. Implementarlo. ¿Qué tanta gente crees que ha cambiado a partir de una experiencia de medicina contigo? Yo te podría decir que todos. Todos. Y ahí regreso a la primera pregunta que hiciste en un inicio, de cuál es mi medicina. Y yo creo que la medicina soy yo, así como cada quien es una medicina, ¿no? O sea, todos somos medicina. Y de ahí hay diferentes herramientas que podemos utilizar. Para potencializar. Para potencializar. Anteriormente estaba escuchando en la entrevista, ¿no? Que hablaban de los cantos. Yo muchos de los grandes chamanes que he conocido y de los grandes hombres y mujeres medicina no necesariamente utilizan una medicina psicoactiva. Ellos son la medicina a través de su propia energía, de su propio canto. Entonces yo creo que de eso se trata, de que cada uno encontremos cuál es nuestra medicina, qué es lo que venimos a dar al mundo, ¿no? Y todos tenemos esa capacidad. Entonces yo también a través de todo este tiempo he ido encontrando justamente mis herramientas, mi medicina, ¿no? Y desarrollándola,
porque no ha sido como un momento, ha sido un proceso largo de ir también descubriendo, puedo hacer esto, puedo trabajar con la energía, ¿no? Puedo descubrir en los cuerpos si hay enfermedad, ¿no? Puedo descubrir si hay entidades también o hay cuestiones ajenas que se han albergado en el cuerpo de la persona. Y también puedo utilizar a las medicinas cuando haga sentido, ¿no? A las plantas psicoactivas o a las medicinas psicoactivas. O simplemente un té de manzanilla, ¿no? Hecho con mucho amor y con canto. Entonces creo que de eso se trata. Creo que se trata de que cada uno de nosotros, cuando ha tomado la decisión verdadera de comprometerse con un camino de expansión de la conciencia, vaya encontrando justamente los dones, los regalos que tenemos, ¿no? Y de ahí integrar este individuo, ¿no? Que cada quien somos. Qué bonito y qué cierto, es cierto. Pues me dejas así como ni para qué buscarle, por dónde, ¿no? Porque realmente ese es el clímax, es la plenitud del ser. Platicamos con una señora que estuvo con nosotros hace ratito, que hablaba del ser, el ser. Pues esa es la escalada a la cima de la montaña, es la realización de uno mismo como el ser, como la extensión de la fuente, donde pues tú te conviertes en el instrumento y tu medicina es lo que impartes. Yo hace muchos años me familiaricé con Padre Pío cuando yo estudiaba, practicaba y era parte de una organización espiritual. Fui a San Giovanni Rotondo en Italia y Padre Pío pues me llamaba mucho la atención porque él bilocaba, tenía el don de la bilocación, él podía estar en dos lugares al mismo tiempo y habían registros, ¿no? Que decían, no, pero pues si él estaba acá, no, pues también estaba acá, ¿no? En el mismo tiempo, y coincidía. Y él tenía las estigmas, le aparecieron las estigmas, y al dar la comunión la gente sanaba, porque él se extendía, su medicina se extendía a través de la confesión. Tú puedes irle a decir, no, pues me comí 3 galletas, ¿no? Te comiste 3 galletas de un gansito. No, sí. Pero a la vez, a través de la comunión, él daba su sanación y la gente se restauraba. Aquí tenemos presente todavía a Paco, que estuvo con nosotros platicando de las sanaciones y los milagros que se han dado a través de su servicio y todos los cánceres que ha curado. Y bueno, así era el Padre Pío. Entonces yo creo que lo que estás diciendo es exactamente eso. Nosotros, mi pareja y yo, creamos una marca de agua, Conscious Liquid, donde pues utilizando los métodos de Masaru Emoto, la comprensión de cómo intencionamos el agua, pues yo dije, bueno, pues yo también tengo esta misión de sanar a la distancia, todos lo podemos hacer. Y a mí me gustaría que cada persona que tome cada una de las botellas que mi pareja y yo hemos intencionado, al beberla, pues despierte un grado más de la conciencia, se alinee con la pureza, se alinee con su potencial divino, y entonces yo pienso que así es, y esa es la medicina. Pero platícanos tantito de estas otras medicinas, como por ejemplo el bufo salvarius. Sí. ¿Qué te llamó a ti? ¿Cómo fue tu primera experiencia con el bufo? ¿Por qué te identificaste? Porque yo sé que pues es tu medicina y también el maestro detrás del bufo trabaja contigo. Cuéntanos tantito. Sí, bueno, el bufo alvarius justamente llegó a mi vida hace pues mucho tiempo y tuve una comunión muy hermosa desde un inicio. Para mí en ese entonces fue un antes y un después. Me ayudó en una sola sesión a tomar decisiones importantísimas en mi vida que me llevaron por otro camino. Y de ahí seguí. Y luego, después de varios años, esa persona que me facilitó el bufo por primera vez me buscó de la nada, justamente estando en Tulum. Mira. Y me dijo que me tenía que ver y me dijo que había soñado en que tenía que compartirme la medicina y enseñarme. Así que me tomó como su alumna y yo lo tomé como mi maestro y ahora somos grandes amigos, familia, hermanos de camino. El bufo alvarius es una medicina, una molécula increíble, maravillosa, pero no es la molécula, es el sapo en sí, ¿no? Es la naturaleza.
Todas las medicinas son parte de la naturaleza y son parte de la divinidad. Entonces, cuando llegan a nosotros y cuando no llegan a nuestro cerebro, pueden llegar y pueden crear, o sea, llegan por diferentes caminos a lograr el mismo objetivo, ¿no? Que es finalmente expandir la conciencia. El que podamos salir de esto y podamos observar todo lo que está sucediendo todo el tiempo. Porque no es que suceda, no es que nos lleve a otro mundo, nos está llevando a lo que está sucediendo aquí y ahora. Solamente que al poder, por ejemplo, tenemos en nuestro cerebro neurotransmisores que son neuromoduladores, es decir, modulan lo que yo veo. Estas capas y esas estructuras de mi mente hacen que yo pueda ver lo que está aquí. ¿Sí? Si yo rompo esas estructuras de la mente o de la psique por unos segundos, voy a poder observar lo que está sucediendo en la planta, ¿no? Los átomos de la planta, la energía que está emanando. Y puedo ver mucho más allá en ti, ¿no? Puedo ver no nada más tu físico, puedo ver realmente tu alma. ¿Sí? Y eso es lo que hacen las medicinas. Trabajar a nivel científico con la química de nuestro cerebro y con la neuroplasticidad de nuestro cerebro, pero también hay algo que tiene que ver con el espíritu. Y es el espíritu del sapo, o el espíritu de la ayahuasca, o el espíritu de los honguitos, o el espíritu del San Pedro, de la salvia, en comunión con tu propio espíritu. Y ahí es donde ocurre la magia. Entonces, para mí el bufo alvarius es la molécula quizá la más poderosa o la más fuerte que existe, porque justamente es muy difícil poder describir lo que hacen las medicinas. Supongo que solamente las personas que lo han probado podrán decir, bueno, ¿y tú cómo lo puedes explicar? Es muy difícil, ¿no? Difícil. Pero específicamente el bufo alvarius lo que hace es sacar el espíritu de tu cuerpo y trabajar en otra dimensión. Alguna vez escuché esta explicación y me gustó mucho, y a mí me gusta mucho el tema de la muerte, porque siento que la muerte nos enseña la vida, o al menos la muerte de las personas más amadas que he tenido que ya no están, me han enseñado a vivir. Apreciar la vida. Profundamente, intensamente. Y cuando uno va a YouTube y busca experiencias de muerte, va a encontrar miles de experiencias de personas que tuvieron a lo mejor muerte clínica en su momento, que sucedió algo, que pasaron por esta cuestión de desprender el cuerpo, ¿no? De ver toda su vida, de poderla analizar y de poder atravesar un túnel y ahí llegar y encontrar a sus padres o las personas que querían y a Dios, y de pronto le dijeron, no es tu momento, tienes que regresar, pero regresan con toda esa sabiduría de haber llegado a ese momento eterno, divino, eterno, de la perfección, de la iluminación. Y entonces son personas que llegan aquí a traer un cambio, ¿no? A traer esa sabiduría en esta tierra, en esta dimensión. El bufo alvarius te permite llegar a eso, a tu propia muerte, tocar por unos segundos ese momento y traer toda esa sabiduría, ¿no? Los honguitos hacen algo también, ¿no? Y la ayahuasca, o sea, todas las medicinas son sagradas, pero creo que al final de lo que se trata es, nuevamente regresamos a lo mismo, a encontrar en ti, porque no se trata de algo externo, ¿no? Correcto. Se trata de tocar tu espíritu, de saber que eres más que este cuerpo, ¿no? Que estos ojos. Sí. Sino realmente qué hay ahí, y qué hay ahí que realmente eres parte del todo, ¿no? No eres tú, eres todo. Sí. Y entonces cuando te das cuenta que eres todo, pues ya llegas y dices, ¿para qué sufrir tanto, no? ¿O qué puedo hacer realmente para que esto sea mucho más significativo? No para mí, para todos, porque yo soy parte del todo. Entonces, ¿cómo colaboro? ¿Cómo hago? ¿Cómo soy un mejor ser humano? Y a fin de cuentas creo que de eso se tratan las medicinas. No se trata de hacer 50 ceremonias, no se trata de meditar 30 horas, no se trata de todo eso. Se trata de ser un mejor ser humano. Porque si no, de nada nos sirve, ¿no? Todas estas herramientas. Si no, es puro ego espiritual. Claro, claro. Fíjate que tengo el libro más reciente que he escrito, titulado Todo siempre sucede a mi favor. El arte de permitir que suceda.
donde relato mi experiencia a los 22 años de una sobredosis de psilocibina en un concierto de Grateful Dead en Los Ángeles, California, en el Sports Arena. Y bueno, yo tuve un desprendimiento corporal y ahí es donde me di cuenta, uno, que yo era el que decidía poner a Jesús en la cruz o yo era el que decidía darle vida a través de mí, que el anticristo o el Cristo era aquí, el potencial y la semilla. Ahí es donde entendí que iba mucho más allá de lo que veía y bueno, yo me veía desde arriba y la única forma de cómo pude regresar fue a través de la metafísica y no pude regresar como un ser humano nada más. Regresé con el entendimiento más profundo, como mencionabas, de una grandeza de la cual ya formaba yo parte, de la cual ignoraba por la falta de expansión. Pero a lo que voy con esto es, has tenido una oportunidad, porque yo sé que todo siempre sucede al favor de todos y cada uno de nosotros, pero has tenido experiencias donde le ha costado a la persona que está buscando esto en ellos, en una ceremonia, en una experiencia de bufo o de hongos, o de ayahuasca, que no la he probado yo de esa forma, pero que no pueda regresar, que le esté costando regresar, que pase por verdaderamente un infierno antes de poder regresar a su cuerpo. Sí, a mí me gusta, como te comenté, hacer esta combinación de ciencia y medicinas. ¿Por qué? Porque creo que hay que hacer una preparación. Creo que las personas tienen que hacer una preparación. Creo que muchas veces las personas, no hablo de las personas que vienen conmigo, porque yo siempre hago un protocolo que incluye cierto número de sesiones y cierto número de preparación. E incluso en esas sesiones puedo decidir que a lo mejor la persona no necesita una medicina, ¿no? Que podemos trabajar con otro tipo de técnicas. Pero si es candidato y si decidimos ambos, y si la medicina también me dice que esa persona puede ser, compartir este conocimiento, yo digo que tienen que pasar por ahí también, ¿no? Porque a veces, y también lo comentaban en tu entrevista anterior, ¿no? A veces creemos que la iluminación se trata solamente de ver la luz. Y decía Carl Jung que nadie se ilumina con fantasías, ¿no?, de luz, sino realmente con... A través de la experiencia. Ir al infierno, ir a tocar tu oscuridad y desde ahí encontrar una llama de luz e ir creciendo esa llama de luz. Y que si no hacemos consciente nuestra sombra, va a seguir manejando nuestra vida y le vamos a llamar destino. Entonces, ¿de qué se trata? De abrir, ¿no? De abrir lo que nos duele, porque a todos nos duele. Porque todos somos seres humanos. Todos tuvimos una infancia y en nuestra infancia fuimos niños que no fuimos vistos. No fuimos abrazados como necesitábamos ser abrazados. No fuimos contenidos como necesitábamos ser contenidos. Y no porque nuestros papás fueran malos o buenos, sino porque nuestros papás, a su vez, fueron niños también, no vistos, no reconocidos, no abrazados. Y porque venimos de un linaje de guerras, de hambrunas, ¿sí?, de falta de muchísimos elementos. Entonces todos tenemos una herida que curar. Y cuando somos capaces y suficientemente valientes de decir, pues voy a ver qué hay, ¿no? Y abro la ventanita y a ver qué me encuentro. Y a lo mejor me encuentro al niño que pues quería que papá lo abrazara y pues papá estaba trabajando. No, papá no estaba. O mamá estaba deprimida. Y eso nos dolió porque un niño no tiene la capacidad que tiene un adulto de hacer esta síntesis y decir, es que papá está trabajando. No, un niño simplemente siente la falta y eso duele. Y cuando duele, ahí se abre una herida, ¿no? Sigmund Freud habla de que el momento en que comienza el sufrimiento es en el momento en que el niño se desprende de la madre, en el momento que sale. Pero también hay una analogía. ¿Por qué estamos pasando por estas guerras y por estos sufrimientos? Porque nos hemos desconectado de la madre. Nos hemos desconectado de la tierra, nos hemos desconectado de la divinidad. Entonces es el arquetipo de lo materno, de la maternidad, o de lo paterno del Padre Sol, del Padre Viento. Nos hemos desconectado. Y de la misma forma, cuando nace el niño del vientre materno, ahí hay una desconexión con la madre y ahí empieza el sufrimiento.
Y luego el niño no tiene conciencia de separación de la mamá hasta que tiene 2 años. Cuando empieza la movilidad, antes de la movilidad el niño es uno con la madre. Pero el momento en que empieza a gatear y mamá se queda allá, dice, estoy solo. Entonces, de acuerdo a la psicología y al psicoanálisis, ahí empieza el momento del sufrimiento. Pero si nos vamos a otro contexto, cuando nos separamos de la madre, cuando nos metemos en la mente y nos desconectamos con el corazón, con el sentir, ahí empieza el sufrimiento. ¿No? Entonces, ¿de qué se trata? De observar la herida, de conocernos, no nos conocemos. ¿No? Correcto. Somos un cúmulo de información, de libros, de teorías. De mucha información, de mucha. Pero no nos conocemos, ¿no? Conocemos teorías del corazón, realmente paramos la mente para sentir. Hay gente que le tiene miedo a explorar su interno, su yo. Hay métodos, la meditación, la respiración. ¿Qué le recomiendas tú a alguien que quiera profundizar, que quiera explorar, que quiera probar la medicina para poder entrar en estos espacios que desconoce y poder sanar donde sepa o no sepa que tiene que sanar? La pregunta que siempre le hago a las personas es, ¿eres feliz? ¿No? Cuando me dicen, es que yo no sé si tengo algo que sanar, porque yo no sé si tendría que estar haciendo algo. ¿Eres feliz? Pero realmente, ¿no? Y la felicidad no es un estado permanente, ¿no? Pero si incluso en este momento de tristeza soy capaz de ver belleza en una planta o en una flor y sentirme pleno, entonces estoy bien. Pero si a pesar de tener riquezas y tener coches y tener poder y no soy feliz y hay un vacío ahí que estoy tratando de llenar incansablemente con algo, entonces todo empieza con la conciencia. El otro día le preguntaba a un amigo, y siempre pongo su ejemplo porque me parece increíble, ¿no? Cuando hablamos de psicología y hablamos de conócete a ti mismo, y luego la gente dice, pero pues claro que me conozco, soy Valeria, mira. No, conócete. Sí. ¿Quién eres? ¿Qué sueñas? ¿Qué te gusta? ¿Qué te duele? ¿Qué te ha dolido? ¿Qué no has dicho? ¿Qué te has quedado callado? ¿No? ¿Qué sientes cuando estás solo? Cuando no tienes que aparentar, cuando no tienes que hablar. ¿Qué pasa ahí? ¿Te entretienes en redes sociales porque estar contigo es tan miserable que no puedes? ¿No? ¿Sí? ¿Estás buscando siempre la emoción porque necesitas ese shot de dopamina constante en tu cerebro? Entonces siempre el otro día le preguntaba a un amigo, le dije, amigo, ¿a ti qué te gusta? Y me dijo, ¿cómo? Sí, ¿qué te gusta? O sea, a ver, ¿a qué te dedicarías si no tuvieras que trabajar en esta empresa y mantener a tu familia? ¿A qué te dedicarías? ¿Cómo? Sí. No sé ni a qué. ¿Qué te apasiona en la vida? Si tuvieras resuelto totalmente la cuestión económica, ¿qué harías? Me dijo, no sé. Y me pareció increíble y triste que un hombre de 40 años no sepa qué le gusta. Porque lo único que se le ha sido impuesto socialmente es tienes que trabajar para mantener a tu familia. Tienes que generar dinero. Claro, es lo único que sabe. Y entonces, si un día no puede generar dinero, va a ser totalmente miserable. ¿No? Y por eso tantos hombres cuando dejan de trabajar se deprimen tanto que se mueren, ¿no? Sí. Porque era para lo único que servían. Entonces vamos por la vida sin saber quiénes somos, sin saber qué nos gusta, sin saber cuál es nuestra medicina para el mundo. Claro. ¿Qué vine a dar, no? ¿Qué vine a crear? Aportar. ¿Cómo puedo hacer mejor la vida del que está al lado? Sí. Y creo que al final de cuentas, medicinas, no medicinas, budismo, meditaciones, todo se trata de eso. ¿Cómo estamos bien con nosotros y cómo podemos hacer mejor esta vida para todos los demás? Sí. Este planeta, esta dimensión. La admonición de Sócrates, conócete a ti mismo. Entonces, pues mi recomendación sería esa y sería, escuchen su respiración, ¿no? Dense un momento a solas para sentir, para saber si hay algo más que necesita su alma. Y de ahí van a encontrar muchísima información de meditaciones, de
maestros, yo creo que maestros somos todos, pero podemos encontrar quien nos acompañe amorosamente. Correcto, y esa es la clave, amorosamente, porque estamos hablando de un programa donde hablamos de chamanes y charlatanes, y hemos hablado de la importancia del discernimiento, de saber reconocer, de la coherencia, cuando vas a elegir tener la experiencia de una medicina, porque sí te abres a una experiencia muy profunda. Pusiste en una forma muy práctica y muy entendible el tema del bufo y lo que te hace. Así, en resumen, la psilocibina, el San Pedro, ¿qué es lo que pudieras esperar, experimentar? Obviamente que hay profundidades que cada uno tiene, ¿no? Pero con las otras opciones, no me digas todas, pero un par. Claro. Digo, en primer lugar, México es el país en el mundo con mayor diversidad de medicinas psicoactivas. Okay. Es una cosa impresionante. Y no solamente de medicinas, sino de sabiduría alrededor de las medicinas. Hablaba el compañero de María Sabina. María Sabina es la más conocida, pero tenemos hombres y mujeres medicinas maravillosos, increíbles en todas las comunidades indígenas, ¿no? Que justamente están ahí en contacto con la tierra y por lo tanto entendiendo la sabiduría de todo. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a encontrar con el jicuri, por ejemplo? La conexión con la tierra, la conexión con lo divino. Es que yo creo que todas las medicinas te llevan a ese lugar, a la conexión con lo divino, a la conexión con tu divino, ¿no? Y nuevamente, las medicinas ancestrales, las sustancias psicoactivas, porque también cuando hablo de psicoactivo, hablo de algunas otras sustancias como pudiera ser el MDMA, incluso la ketamina, incluso el LSD, ¿no? Porque estas sustancias salieron de un laboratorio para uso médico. Correcto. ¿Sí? Y fueron utilizadas en investigación formal y seria durante muchos años. Lo que pasa es que salen a la calle, se mezclan con la diversión, se desvirtúa todo. Pero son sustancias increíbles porque justamente te permiten conocerte. Háblame de los honguitos, por favor, que es en lo particular lo que a mí me despertó y al día de hoy pues, es lo que me da. Los honguitos, pues ahora sí que como María Sabina le decía, los niños santos, ¿no? Son juguetones, te van a ir abriendo poco a poco, pero también pueden ser muy duros, porque al final de cuentas de eso se trata. En México tenemos alrededor de 280 especies de hongos y de 400, y de esas alrededor de 180 son psicoactivos. Wow. Entonces tenemos una gran diversidad de honguitos psicoactivos, que son maravillosos. Y estos se pueden tomar en microdosis o se pueden tomar en macrodosis. Las microdosis para aquellas personas que estén empezando este camino es una gran alternativa, porque no se trata de llevarlos a un viaje tan duro, tan fuerte, o a una ruptura de la psique tan fuerte. Entonces puede ser como un camino bastante dulce con un acompañamiento psicoterapéutico, y por eso sí me gusta recalcar que el acompañamiento no es que sea necesario, porque muchos chamanes de tradiciones no es que hagan psicoterapia, pero creo que hay una alternativa que puede ser muy buena, sobre todo para ir entendiendo lo que la medicina nos está abriendo. Okay. O sea, la medicina muchas veces nos va a dar la información de una forma dura, ¿no? A veces son arquetipos, a veces no es la información tan entendible objetivamente. Entonces, si vamos como con una cebolla, quitando capa por capa, podemos llegar al centro, ¿no? Y ahí es donde muchas veces también las sesiones de integración pueden ayudar mucho a personas. Me han llegado pacientes que han tenido experiencias de medicinas con algunas otras personas y que han estado en problemas de dormir, en ataques de ansiedad durante mucho tiempo. Hace poco tiempo recibí un paciente que tenía 2 años sin dormir, 2 años con ataques de ansiedad, y en una simple charla de café entendió que era lo que había salido. Había salido tanto miedo a la muerte, pero ese miedo a la muerte no era miedo a la muerte, era un problema para dormir, era el no poder conciliar el sueño, era el estar ansioso todo el tiempo, ¿sí? Entonces, a veces simplemente desmenuzando
podemos llegar Sí, al núcleo. al núcleo. Gracias, Val. Oye, una preguntita. ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia, tu mensaje como mujer medicina, que quieres que se lleven los que te escuchan en este programa? Bueno, primeramente, muchas gracias. Me encanta que existan estos foros. Quiero decir que en México el año pasado ya hubieron 2 foros por primera vez que hablando sobre medicina psicoactiva y medicina psicodélica. Uno fue un esfuerzo de personas que hacen muy bien las cosas y que ya lograron hablar del tema, pero el otro fue en el Hospital Médica Sur. Entonces, mira, la ciencia ya también se está abriendo a hablar de este tema. A mí me parece increíble que en México, teniendo la sabiduría y teniendo la diversidad de medicinas psicoactivas que tenemos, no estemos liderando este renacimiento de la psicodelia el cual se está sucediendo en el mundo y que está impresionantemente saliendo a la luz y que ya hay incluso farmacéuticas queriéndose apropiar de las moléculas y que en México no estemos haciendo absolutamente nada. Vamos, como último mensaje, las medicinas son maravillosas, pueden ser la respuesta total si estás pasando por un muy mal momento, si tienes ataques de depresión, si tienes ataques de ansiedad, si no encuentras el camino, si no logras sobrepasar una pérdida importante, un duelo, etcétera, pero siempre con conciencia, con responsabilidad, con información. Estamos en la era digital, en la era de la información, así que no se vale decir... ChatGPT, dime qué es. No, exacto, no me informé, o sea, vamos, ¿no? Y sobre todo, cuiden mucho a la persona que los acompañe en cualquier proceso de entendimiento y de expansión de la conciencia. Ajo. Gracias. Gracias a ti, hermana. Bienvenida.